¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos. Vamos a abordar el día de hoy esta pequeña cápsula que he preparado con relación al formato APA en su séptima edición. Buscaré ser lo más claro, lo más preciso, para que aquellos que no tengan ningún contacto previo con el formato se les haga sencillo, fácil y que identifiquen de qué estamos hablando. Y del mismo modo aquellos que ya tengan un poquito de conocimiento de manejo, pues tengan esa facilidad mayor al respecto. Vamos a definir primero por qué se llama formato APA, pues recibe el nombre atendiendo a la institución que lo crea, por así decirlo, que es la Asociación Americana de Psicología. Hace ya algunos años, varios años por ahí, en 1940, más o menos 1950, se reúnen con la finalidad de esta asociación, establecen un formato para poder establecer las reglas de la redacción de sus artículos y que cumplieran pues ciertos requisitos para que sea fácil de identificar con relación a otros que se utilizan en base a la materia, perdón, con base a la materia o a la función que tienen, ¿de acuerdo? Este formato APA se utiliza principalmente en trabajos de carácter escolar, investigación escolar, trabajos académicos y también trabajos científicos. Se va a diferenciar un poco de otros estilos, como es el estilo Harvard, el estilo Chicago, el estilo Vancouver, el MLA, los cuales pues tienen aplicaciones distintas, pero en este momento bueno, vamos a centrar en hablar de APA y en algún momento otro que se pueda. Con mucho gusto abordaremos los otros estilos. Bien, es necesario primero identificar para qué me sirve el formato APA. En primera instancia me sirve para poder citar correctamente la información de autores que voy a utilizar. ¿Y por qué necesito citar? En primera instancia porque tengo que reconocerle el derecho a cada autor sobre la idea que tenga o que representa. En segunda instancia porque así vamos a evitar el plagio, que por cierto es un acto ilícito que atenta contra los derechos de autor. En tercer punto, porque contribuye al conocimiento científico, hace de esta práctica de la investigación pues una parte importante del desarrollo del individuo, bajo una armonía en la vida social, y desde luego pues va acompañado de una carga importante de lo que llamamos nosotros ética, la ética profesional, la ética social, y bueno, que es necesaria para el desarrollo de nuestra vida en armonía y como abogados que somos, pues tenemos que saber trabajar con ello al respecto. Primero vamos a verificar qué es una cita. Aquí en la pantalla ustedes pueden observar, me he permitido utilizar dos formatos de lo que sería una cita. Y vamos con una misma cita, es con lo que estoy señalando, ejemplificándola como tal. Nos dice que sirve para dar fundamento a los argumentos expuestos en un texto, en un artículo, en un libro de investigación. Son pequeños, es decir, son pequeños extractos o fragmentos de texto que introducimos en los trabajos escolares, textos o artículos para poder apoyar nuestras afirmaciones. Esto por sí solo que estoy señalando es una cita. Esta cita quiere decir que me estoy trayendo esta información, yo la traje de aquí del libro de Gómez y Gómez en el 2017 en la página 94, que es cuando fue, el 2017 es el año en el que es publicado. Quiere decir esto, jóvenes, que aquí tenemos una forma muy especial, muy específica, la más popular quizás, de la forma en la que vamos a traer. Tú puedes traer el texto, la idea que trae un autor, simplemente al momento de que tú planteas o que tú establezcas esto, estás y estás encomillando para identificar que son palabras de alguien más, y aquí agregamos a quién corresponden. En ese momento estás dándole crédito a la persona a la que le corresponde, ¿de acuerdo? Eso es lo correcto y es lo que tiene que suceder en cada uno de los trabajos o formatos que nosotros realicemos. Este ejemplo es una cita directa, se le va a llamar así, ¿por qué? Porque además es exactamente como lo encontramos en la obra original. Recibe el nombre de ser una cita corta porque tiene una extensión de menos de 40 palabras.
Y en el formato APA lo podemos representar de varias formas. Aquí en este caso, entonces dijimos una cita corta o una cita directa, también llamada, pero que también se puede encontrar como una cita indirecta y también llamada coloquialmente o popularmente como una cita a través de una paráfrasis o de un parafraseo, que es este caso, el cuadro rosa que tenemos aquí, donde yo señalo que Gómez y Gómez, en su libro Metodología de la Investigación, dice que las citas sirven para dar fundamento a los argumentos expuestos en un texto, artículo, y lo mismo que acabo de señalar anteriormente, ¿de acuerdo? A esto se le llama cita indirecta o cita general. Y es importante que en este caso mencionar que los mismos datos que se refieren aquí, yo lo estoy mencionando, pero lo hago directamente. Y en ello puedo incluir en dado momento una opinión o el punto de vista que yo desee abonar. Entonces, esto serían las dos formas sencillas y directas que tenemos para trabajar lo que es una cita. Es importante mencionarles aquí, yo estoy agregando una liga, normas-alto-apa.org. Es el sitio de internet del cual tomé parte de estos informes, así como de los libros que están precisamente señalados aquí. Entonces, si alguien tiene más interés, con todo gusto puede visitarlos y revisar, desde luego dándole el crédito que esta información corresponde a ellos. ¿De acuerdo? No es algo de mi creación, yo nada más lo estoy tomando y lo estoy reproduciendo para mostrar lo que tenemos que trabajar. Ahora, ¿qué es una referencia? La referencia tiende a muchas veces a ser confundida con lo que es la cita. La cita la utilizamos dentro del desarrollo del trabajo. En el caso de la referencia, únicamente es el dato concreto de la obra que estoy empleando y se utiliza por lo regular al final del trabajo, ¿de acuerdo? Aquí yo he utilizado a través de un código de colores para que ustedes puedan distinguir apropiadamente cómo se construye una referencia. Desde luego que habrá cambios en cuanto a una referencia, si es un libro, un libro digital, si es un video o cualquier otra clasificación. Con el color verde tenemos primero se ponen el nombre o los nombres de los autores. Yo les invito a que revisen el sitio que mencionamos anteriormente y ahí puedes encontrar una variedad, y cualquier libro de metodología te lo va a mostrar, una variedad infinita de cómo se puede citar cada uno de los elementos que se usa, ¿de acuerdo? Si es con uno, con dos, con tres o con más autores. En este caso tomé una cita sencilla. Empezamos por el apellido paterno, después el materno, una coma, el nombre de pila, si el autor tiene varios nombres, utilizo el primero. Si es un nombre muy común, utilizo entonces el segundo, si es que lo tuviera, y si no, pues con el primero no hay problema. Punto, entre paréntesis voy a colocar el año en que fue publicada la obra. Con letras amarillas dice después el título o el nombre del libro. Regularmente se pide que este se ponga en cursiva. En esta letra que ustedes ven aquí, que a diferencia de la otra, está inclinada. En color rojo puse el lugar de la publicación, se ponen 2 puntos y finalmente la editorial. ¿Cuál es la clave para identificar la diferencia entre una referencia y una cita? Que en la cita yo puedo señalar en qué página estoy tomando la información, y en el caso de la referencia, pues simplemente no lo voy a considerar, y esto va regularmente al final de nuestro trabajo, en lo que nosotros llamamos el famoso marco referencial, o que también le podemos llamar la famosa bibliografía, popularmente llamada. Importante, todas las referencias van a ir todos los libros que utilicemos, y se dice que la regla es que para una obra, una investigación, con un valor académico suficiente o de peso suficiente, debemos de utilizar por lo menos de 3 a 5 autores y que tengan que estar dentro de los últimos 5 años en cuanto a sus publicaciones. Esto, desde luego, sin exceptuar aquellas informaciones o aquellas personas o aquellas obras que por sí solas son un clásico de la materia o de la rama y que pues tienen muchos años agregándose. No importa ese hecho, podemos utilizarlos. Solamente que siempre tratar de acompañarlo por algunos elementos de un tanto más contemporáneos. Bien, enseguida tenemos el estilo. ¿Qué es el estilo de redacción?
Hablar del sistema APA me implica hablar de tres cosas por fortuna, o por fuerza, mejor dicho. La primera de ellas es el tipo de documento en el que lo voy a usar, la segunda es el formato que voy a aplicar, y el tercero es la estructura que debe de tener el trabajo o de lo que se trate. Desde luego, esa estructura cambiará de acuerdo al tipo de documento del que esté hablando. Entre los tipos de documentos que pueden interferir para que nosotros trabajemos con él, está el trabajo de investigación común, el ensayo, el reporte de lectura, el resumen, el artículo de opinión, los cuestionarios, etcétera. Todos ellos pueden estar sometidos al estilo de redacción APA. Este estilo de redacción va a tener un formato especial y es un formato concreto que enseguida vamos a abordar, entre lo cual vamos a destacar y señalar cuáles o cuáles pueden ser el tipo de letra, el tamaño de la letra, el margen, la alineación, el tamaño del papel, la paginación, sangrías, títulos, tablas, imágenes y algunos otros elementos que pueden pasar por alto en este momento. Es necesario señalar también que la estructura es algo importante, es decir, ¿qué debe de contener el documento? Yo tomé aquí como ejemplo lo correspondiente a el trabajo de investigación, que sería quizás lo más común. De acuerdo a los demás tipos de documentos, tienen una estructura propia y especial que y ya en su momento podemos ir abordando y podemos ir revisando por separado. La estructura general consiste en una portada, en una introducción, en un abstract, que es una redacción, un resumen sencillo que regularmente se traduce al inglés y al español o al idioma del origen, según sea el caso donde se vaya a publicar. El índice, el contenido o desarrollo, como le llamamos comúnmente, las conclusiones, las referencias y los anexos. ¿De acuerdo? Entonces, en base o con esta parte, veamos que el tipo de documento puede ser un ensayo, un resumen, una síntesis, tomado aquí como ejemplo, solamente para completar un poco la información. El ensayo es un escrito personal argumentado sobre un tema, es decir, va tu opinión y tu opinión se va a ir respaldada por la información o los argumentos de algún otro autor, de alguna otra condición, siempre y cuando que vayan acorde y que tengan una relación directa en cuanto a su contenido. El resumen es también, vamos a llamarle una redacción, que expone de manera esencial al respecto de una obra, de una materia o de un tema en concreto. Es de carácter impersonal, es decir, tu opinión no se va a verter ahí, y es un texto con mera forma de carácter informativa, ¿de acuerdo? Siempre va a ser su finalidad, nada más va a ser informar, pero no implica una opinión, a diferencia del ensayo. En el caso de la síntesis, son ideas principales de una obra o de un artículo, cualquiera que sea que se exponen de manera breve, por eso se sintetiza. Es impersonal porque vuelve al mismo caso, no implica tu opinión, pero sí es un texto que también va a generar una información y que probablemente deja asomar algunas variables o vertientes que puede llegar a tener el mismo material, por así llamarlo. Tome esta información de aquí de este sitio, que también lo pueden revisar, y es un sitio muy interesante, tiene bastantes datos importantes que nos pueden ser de utilidad en la vida escolar, tesis académica, etc. Entonces, ahora sí, viendo el formato como tal, o lo que llamaremos nosotros formato APA, comentarles que cada determinado tiempo, son 6 o 7 años, se hace una revisión que es cuando se reúne esta Asociación Americana de Psicología, y hacen alguna actualización de acuerdo a los cambios o lo que se va dando en la sociedad. De la última actualización, que fue en el 2020, nace la 7ª edición, y muchos dicen es que si no se maneja la 4ª, la 5ª, ¿cómo esperas que llegue a la 7ª? Los cambios son relativamente sencillos. Hay algunas cosas que han sido más permisibles, hay algunos elementos que han sido señalados o considerados más rígidos, y algunos pues han sido relajados. En términos generales, vamos a referirnos que el formato APA consta o se basa en trabajar en papel tamaño carta,
En algunos lugares, en algunos países o fabricantes, incluso algunas computadoras procesadoras de texto, lo van a señalar como A4, que es lo más cercano, lo más parecido al carta. Hay una diferencia milimétrica por ahí en cuanto a las medidas. Los márgenes que voy a configurar en mi hoja de texto es de 2.54 centímetros por cada lado, o lo que es prácticamente igual a casi una pulgada. El tipo de letra puede ser variado ya que permite varios tipos de letras. Hoy en día, anteriormente solamente se utilizaba el tipo de letra Times New Roman. En este es lo más tradicional, pero aquí hoy en día ya nos permite incluso utilizar la letra Arial, que ha sido la más común o la más popular, junto con Times New Roman y alguna otra que por ahí ahorita no tengo a la mano, recuerdo, porque no se usa tanto, pero que sí también puede aplicar. Habría que revisar en el mismo formato de la institución. El encabezado, es decir, se establece como una especie de, vamos a llamarle un título, que se establece en algunos casos en la parte superior como una especie de marca de agua. Para algunos documentos lo permite, para algunos otros no. Por ejemplo, en los formatos, en los ensayos, los permite que se agreguen. Sin embargo, no es así en los trabajos de investigación y dependerá del tipo de investigación que se trate. Si se trata de una tesis, una tesina, puede cambiar eso y de acuerdo también a los lineamientos y formatos que tu institución educativa te solicite. Hablaremos de títulos y subtítulos en los cuales van a tener una formación, es decir, centradas, salidas a la izquierda, a la derecha, con negritas y negritas, mayúsculas, minúsculas, puntos finales, sin puntos finales, son pequeñas reglas que iremos observando. El interlineado se refiere al tamaño que debe de existir entre cada línea, entre cada renglón, y la alineación del párrafo, que regularmente debe de ser a la izquierda, es la que originalmente tiene el manual, el formato, perdón, pero que también puede ir con la llamada y famosa justificada. Algunos profesores de metodología somos la pesadilla de muchos alumnos por el hecho de que les pedimos que siempre justifiquen. Algunos ocasionalmente nos relajamos y decimos, ¿sabes qué? Con que vengan a la izquierda no importa, ese es el básico. Es cuestión de presentación, cuestión de estilos y yo creo que de una idea generalizada. A mí en lo particular, durante los primeros años de mi carrera docente, les he pedido que lo hagan de manera justificada, porque además en la práctica jurídica, como abogado litigante, pues tendemos mucho a revisar esa parte de las cosas, de cómo se ven, ¿sí? Entonces pedimos muchas veces que sean de carácter justificado. Sin embargo, hoy en día, si el alumno me entrega el trabajo con una alineación a la izquierda, y si yo no le hice la aclaración o no puntualicé que necesitaba que estuviera justificado, bueno, pues se vale, se acepta porque es el formato o la alineación original que existía. Cuando empieza a aplicarse esto del formato APA, cuando se crea, pues obviamente no había computadoras y se utilizaba a través de las máquinas de escribir y era más complicado poder generar una justificación. Entonces, por eso les digo que conforme va pasando el tiempo se va adaptando a las necesidades y a las condiciones que existen. Y finalmente, bueno, esos serán los términos generales de lo que es el formato, ahorita los vamos a ir desglosando. Para yo saber, en cuanto a los márgenes tipo de letra, a esto me refiero con 2.54 centímetros por cada lado o por los 4 lados de la hoja. Eso es lo que yo voy a configurar. También me dice que los tipos de letra va a depender del tipo de letra que emplee. Las letras tienen, aparte de su fuente, lo que las diferencia de sus formas, algunas un poco más divertidas, un poco más serias, algunas más relajadas. Tenemos que algunas tienen un elemento denominado serifa. ¿Qué es una serifa? Estos adornos que ustedes ven aquí en las extremidades de las letras o de las fuentes es lo que le llamaremos las serifas, ¿de acuerdo? Aquí, miren, aquí nos dan los tipos de letra que podemos usar, que puede ser aparte. Vamos a tener, si prefiero mi texto con serifas, entonces yo puedo elegir entre una letra Calibri, entre una letra Arial o una letra Lucida Sans Unicode. En estos casos, las dos primeras de 11 puntos y la primera de 10 puntos. O sea, el tamaño que le voy a seleccionar. En el caso de que yo quiera una letra que tenga serifas, es decir, que tenga adorno, voy a utilizar regularmente Times New Roman a 12 puntos.
letra Georgia a 11 puntos y Computer Modern Normal a 10 puntos, que es la fuente predeterminada en LaTeX, que sería una forma o un procesador. En este caso, particularmente y en la práctica, creo que lo más común que me ha tocado ver y que me ha tocado solicitar es o Arial o Times New Roman. Concretamente, me agrada más el tipo de letra Times New Roman porque se ve un poco más formal, porque le da un toque de nostalgia a los artículos, como de un buen libro. No menosprecio los otros tipos de letras, pero bueno, a título particular y personal, a mí me agrada que tenga serifa. Aparte de que estimula la lectura, o cuando el individuo está leyendo, estimula el hecho de que su cerebro esté trabajando por las formas que está representando y se hace un poco más perezoso, o digamos, es un poco, pasa más desapercibido, vamos, en ese sentido, en el caso de que utilice una letra sin serifas, ¿de acuerdo? Entonces acabamos de aprender una nueva palabra, que son las serifas, ya identificamos qué son, y ya tenemos aquí los tipos de letra que puedo emplear. Enseguida, en lo que les comentaba de los encabezados, yo aquí representé algunos ejemplos. En el formato del encabezado del APA 6, me decía que para trabajos de carácter escolar o de ese estilo, podía utilizar dentro de lo que en la hoja del procesador de texto, a través de lo que es una marca, no una marca de agua, perdón, en un encabezado y pie de página, podría yo dejar configurado para que todas las páginas salgan con esto. En este caso hablaríamos del tema o el título principal que estoy empleando para el caso de un encabezado. Entonces, si alguien coloca esto, por ejemplo, en la materia que hay, una materia que actualmente estamos impartiendo, que es Derecho Fiscal, entonces aquí diría Derecho Fiscal. Si estoy dando Derecho Procesal Penal, podría ser esa. Si es un trabajo escolar que te están viendo, puede ser la materia, puede ser el tema del que vas a hablar en la materia, a lo mejor no corresponden, pero se me ocurre que a lo mejor tu materia es biología, pero estás hablando de ecosistemas, pues entonces a lo mejor todo tu trabajo se basa en ese punto, podrías agregarlo como encabezado, ¿de acuerdo? En el encabezado para trabajo escolar, de acuerdo al formato APA 7, que es el vigente actualmente, me dice que tengo que agregar la página en ese lugar, en esa forma de encabezado. Voy a poner una página o la paginación automática, y fuera de esta, es decir, en el proceso de texto, en el encabezado por única vez, es decir, al inicio, ponemos en este caso la materia, el tema principal, y de aquí empezamos a derivar el resto del trabajo, del contenido que tenemos. Si es un trabajo profesional, por ejemplo, una tesis, entonces aquí cambiaría a que tendría que alinearse en la margen superior derecho, como lo ven aquí, el número de página, orientado hacia la izquierda, tendríamos, o alineado a la izquierda, la materia, tema principal, o el tema genérico, general, por así llamarle, y en la parte central, fuera de esta configuración, es decir, en el proceso de texto por primera ocasión, pondríamos el título completo en este caso, que sería, yo aquí elegí que era correspondiente a una tesis que por ahí observamos, que estamos preparando con unos compañeros. Entonces ya el derecho procesal penal y su impacto directo en el desarrollo social enfocado a los jóvenes de 14 a 17 años, como entes punibles. Características más o menos que en otro momento podríamos abordar de por qué el texto es tan largo, por qué esa situación. Característica importante de formato, todas las letras primeras de cada palabra, ustedes observan, van en mayúsculas. Un error que quedó aquí, que no alcanza a uno corregir y estoy viendo ahorita, es que al final lleva un punto y este punto no debe de ir. ¿Por qué? Porque es un tema general y recordemos que los puntos al final de una escritura indican que está terminando un párrafo y da inicio a otro. Por lo tanto, no debe de llevar punto al final en el caso del tema principal. Procedamos ahora a entender lo que son los títulos, que esta es una cuestión que genera muchos dolores de cabeza regularmente a los alumnos porque no tenemos una idea central o clara de cómo debemos de trabajar. De primera instancia, el nivel 1 se refiere al título principal, que sería como el que acabamos de revisar en las anteriores, en la anterior lámina. En este caso, el primer nivel me dice que el formato central es que tiene que ir centrado el texto, en negrita, cada palabra inicia con mayúscula
y el texto que se inicia debajo de ese como tal, se inicia con un párrafo aparte, si se fijan no lleva punto al final, y debe de llevar además su respectiva sangría, ¿de acuerdo? Este va centrado, y aquí digamos el texto empezaría acá normalmente, pero yo agrego mi sangría, entonces empiezo mi nuevo párrafo. Cuando se trata de un título de nivel 2, que sería lo que llamamos un subtítulo, un capítulo, un, una sección, por así llamarle, podríamos, en este caso va alineado a la izquierda, aquí sí, al margen, en negrita, cada palabra inicia con mayúscula, sin punto al final, y debajo un enter, por así decirlo, e iniciamos con el texto, ¿de acuerdo? Igual, su sangría, esto es esencial, siempre la sangría debe estar representada. Enseguida un nivel 3, es decir, dentro de este mismo se puede derivar alguna otra subdivisión, de acuerdo al tema o lo que estemos tratando. Pues es lo mismo, se alinea a la izquierda, solamente que aquí va con negritas, en cursiva, y cada palabra inicia con mayúsculas, sin punto al final, y el texto abajo con su respectiva sangría. Este nivel 3 regularmente se utiliza cuando yo voy a citar de manera directa, de manera textual, a algún autor, alguna persona, y sobre todo si es una cita larga, es decir, una cita de más de 40 palabras. Cuando llega a tener más de 40 palabras, habrá que utilizar una sangría que se llama sangría francesa, que es inversa. En la sangría inglesa, que es la normal, esta que estamos aplicando aquí, la primera regla, la primera línea, o el primer renglón, mejor dicho, es el que se desplaza una distancia, y el resto del párrafo queda tal cual. En el caso de la sangría francesa es al revés, la primera línea queda pegada al margen y la segunda y hasta la última se recorren un poco, y de esa manera se puede diferenciar cuando se trata de un material que es de una cita, en este caso que es una cita de carácter larga, es decir, más de 40 palabras. Bien, en el nivel 4 vamos a utilizarlo alineado a la izquierda con negritas, cada palabra con mayúscula. Aquí vamos a agregar ya una sangría de media pulgada, o 1.27 centímetros, como tú lo quieras configurar en tu hoja, y con un punto al final. Y el texto inicia en la misma línea, que en este caso sería si yo voy a lo mejor a puntualizar algún dato, algún contexto, voy a abonar alguna condición en particular, voy a poner, son varios puntos que tengo que tratar ahí y que se nacen a partir de esto. Por ejemplo, en el caso de nuestra parte jurídica, podría ser una fracción, ¿sí? Un inciso de un artículo, bueno, pues podría aplicarse de esa forma. Y el quinto y último nivel es igual, alineado a la izquierda, en negrita, pero ahora todo cursivo. Es la diferencia con el anterior, si se fijan es lo mismo, solamente que en este caso es todo cursivo. Y precisamente es para relacionar o distinguir también algo que se cita y que se trae de manera directa con respecto al anterior. Esto no significa que en los anteriores no podamos hacer lo propio. Enseguida tenemos el interlineado. El interlineado se refiere, decíamos, a el espacio que hay entre cada uno de los renglones. En esta nueva edición dice que puede ser al doble en casi todos los casos, menos ¿dónde? En la portada, porque dice que en la portada se debe insertar una línea extra en blanco a doble espacio entre el título de investigación y los datos del autor de la portada. Cuando agregues la nota del autor, incluye también al menos una línea en blanco extra o un doble espacio antes de la nota del autor. Básicamente es que le vamos a dar más espacio para poder aprovechar toda la hoja o todo el espacio que tenemos para los datos, porque son datos mínimos, sencillos, que a diferencia de las portadas que habitualmente se emplean, en este caso pues son información muy muy central. En el caso de las tablas tenemos que usar un interlineado sencillo, 1.5 o doble cuando mucho, dependiendo del contenido. En este se elige el que sea más efectivo de acuerdo a lo que estamos presentando. Si usamos el doble espacio en el número de la tabla, en el título y las notas, para diferenciar la información general de la tabla del contenido de la tabla, ¿de acuerdo? En el caso de las figuras, dice que el texto debe de ir en una imagen o una figura y debe ser en un interlineado sencillo, a 1.5 o doble. ¿De qué dependerá esto?
básicamente de lo que necesitamos mostrar. Si es una imagen pequeña, desde luego, pues el interlineado sencillo será lo ideal, pero si voy a usar una imagen mayúscula o una imagen mayor, tendré que utilizar un margen mayor. Es algo totalmente relativo, por así decirlo. Bien. Las notas al pie de página, en este caso, deben de ser utilizadas con un interlineado de carácter sencillo. Se me fue una letra, una disculpa. Eh, Debe de ser sencillo y con una fuente ligeramente más pequeña que el texto. Para identificar precisamente que se trata de una nota al pie de página. Recordemos que las notas al pie de página las vamos a utilizar en un tamaño 12 de Times Roman, o en su defecto podrás acompañar Times Roman también de número 10. Y las notas al pie de página pues sirven para referirnos a alguna o hacer una puntualización especial de lo que estamos trabajando. Finalmente tendríamos lo que son las ecuaciones matemáticas, que en este caso nosotros, la parte jurídica social no lo empleamos, pero si alguien que está viendo esto le sirve y lo va a aplicar en ese sentido, bueno, pues tendrán que aplicar hasta un triple o un cuádruple. ¿Para qué? Para que la ecuación pueda tener una forma visible y que no se confunda precisamente, porque ahí sí depende mucho el orden en el cual se presenten estos elementos. Desde luego, son algunas recomendaciones muy sencillas y muy básicas que estamos haciendo con relación a lo que pues tenemos de primera instancia. Aquí en esta lámina podemos observar en cuanto a también estos interlineados, nos dice que puede ser en la página de título pues puede ser doble, en el resumen puede ser doble, en el texto doble, en el tipo de página sencillo, el pie de página, perdón, es sencillo, en las referencias es doble y nos va dando puntualidad o nos va a dar características especiales, el cuerpo de una de las tablas, el título de la página, numeración y observación, la figura, cualquier texto en la imagen, el subtítulo de figura, los apéndices y las ecuaciones, que es básicamente lo que mencionamos acá. Aquí se reproduce en una tabla con algunos elementos adicionales. ¿Cómo alineo mi texto? Bueno, la alineación correcta, como yo les platicaba hace un momento, es a la izquierda y desde siempre, pero algunos lineamientos de acuerdo a la escuela, al docente o al uso que se le va a dar al trabajo, pues puede modificarse. Regularmente es nada más hasta la justificación, ¿de acuerdo? Pero si no me ha tocado ver ninguno que diga pues alineado a la derecha o centrado, regularmente no. Siempre va a ser a la izquierda o justificado, ¿sí? Cuando justificamos un texto, pues solamente tiene como finalidad una situación estética, realmente, y se emplea pues la redacción de periódicos, ya que en su momento pues tenía que generar las columnas y que dieran una forma de armonía y de orden, porque si ves un texto todo desordenado, pues a lo mejor no te da tanto interés el leer. Lo que les decía, lo que pasa con las serifas, lo mismo sucede aquí. Un texto desordenado, pues no vas a tener ganas de leerlo. Entonces la idea es hacer que el lector pues interese en ello, ¿no? Entonces, hasta ahorita nosotros en la UBAC, en la Universidad Vasco de Quiroga, no tenemos un formato totalmente unificado, tenemos como un aproximado, cada quien tiene algunas variantes, pero ya se está trabajando en ello para tener una sola forma. El año escolar anterior, por lo que vea al nivel de preparatoria, sí se generó una capacitación, que de hecho fue para donde se empleó este material que están ustedes viendo, y nos ayudó bastante. Entonces probablemente este siguiente año escolar, tal vez, ojalá que se pueda, que ya lo logremos unificar todos los docentes de acuerdo por lo menos a las ramas o materias de las que somos titulares, y bueno, que con ello pues se derive, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora la estructura que debe de tener el trabajo como tal, ya lo mencionamos. Empiezo por una portada, el resumen o el abstract, el cuerpo principal y las referencias. En la portada yo debo de incluir, de acuerdo a lo que menciona, puede cambiar para cuando se trata de un estudiante, para trabajos habituales, o cuando se trata de un trabajo profesional. Regularmente los confundimos, cuando hablamos de formato APA, lo confundimos con la estructura, como ya mencionamos, y pues no es lo mismo. Básicamente mi portada, en este caso me voy a centrar en los trabajos de carácter estudiantil, es decir, trabajos comunes. Únicamente debe contener mi título, que puede ser de hasta 12 palabras. Hay que tener cuidado de no usar palabras inútiles. El nombre del autor,
¿Qué filiación? Se refiere a dónde pertenece, es decir, si es docente, si es investigador, si es alumno, y obviamente la institución. Y notas del autor solamente en los trabajos profesionales se van a agregar, es decir, datos adicionales. Bien, entonces de manera general, simplemente vamos a utilizar un título, quién lo está escribiendo, quién es el autor y la afiliación, es decir, qué relación tiene con la institución educativa que lo está abanderando. Aquí nos da nos da algunos ejemplos sobre cuando yo utilizo un autor, si utilizo dos, si somos tres, si somos dos autores, pero con dos filiaciones diferentes, es decir, en lugares distintos o instituciones diferentes, o tres autores y dos filiaciones, y así sucesivamente podemos ir haciendo los ajustes que se consideren necesarios. Tenemos ahora el ejemplo de lo que es una portada de estudiante, que es lo más común, lo que podemos llegar a encontrar. El número de página en la parte superior derecha, el título del artículo al centro, el nombre del estudiante en este caso, los datos de la universidad y el curso y el nombre del profesor y la fecha. Insisto, esto está tomado con base a lo que nos menciona el sitio normasapa.org. En el caso de la institución, nosotros trabajamos de una forma, lo más común es poner el número de página, a lo mejor el título corto. Este sería el caso de un trabajo profesional, ¿sí? Regularmente, ¿qué ponemos primero? Pues el título primero es el nombre de la escuela, ¿no? Es válido. De ahí esos son formatos órdenes, digamos así, el orden que cada institución establece. Aquí nosotros vamos a manejarlo de esa forma. Yo les voy a pedir que pueden tomar esta forma de ejemplo para estudiantes, o si lo desean, pues tomar el que su docente les indique. En mi caso particularmente, a mí me agrada que tengan el número, que venga el título, el nombre de la institución en primera instancia, porque eso es lo que le da cierta identidad. El nombre ahora sí del estudiante, el nombre del artículo, el nombre del estudiante. Yo en lo particular en mis trabajos pido que no lleve mi nombre, porque bueno, como regularmente los entregan a mí, pues no tiene mucho caso y nada más los reviso y los regreso. Si se trata, yo considero que cuando se trata de un trabajo que va a quedarse de muestra o que se va a quedar en el archivo de la escuela, en la biblioteca, ahí sí valdría mucho la pena que vaya el nombre de los dos para que tengan obviamente un crédito, porque tanto uno lo escribe como el otro lo dirige en su momento. Entonces, en ese sentido, yo sí lo considero prudente. De otro modo, creo que para un trabajo de clase diario no tiene caso, porque considero que sería un dato estéril. Enseguida va un resumen llamado abstract, que es una breve descripción del contenido. Este debe de ser preciso, no generar evaluaciones, ser coherente, ser legible y además conciso. Nos dice que más o menos su extensión va de las 150 a las 250 palabras, cuando mucho. Va en una página nueva, obviamente, aparte de la página. Sería la página 2, si lo queremos ver así. Se le pone un título rápido o superior. La palabra resumen se pone al centro, con negritas, todas mayúsculas, sin punto al final. No se pone sangría. Es un solo párrafo. No va a haber 2, 3 párrafos, una novela, y es nada más un solo párrafo corto. Y el párrafo es independiente con sangría, letras en cursiva se ponen palabras clave. Es decir, voy a escribir 2 párrafos. El primero, donde voy a escribir ese resumen de qué trata, así rápidamente, preciso, no evaluativo, coherente, legible y conciso. Y en un párrafo aparte, que ese sí lleva sangría y las letras se ponen en cursivas, las palabras clave. ¿Qué es palabras clave? Pues lo que me va a detectar de qué se trata, ¿sí? El trabajo, básicamente. ¿Dónde los encuentro? Pues obviamente en el título. Así de sencillo. Entonces no necesitamos generar por ahí muchos conflictos. El texto, el contenido principal, vamos a decir que está dividido en estas 3 secciones, 4 en dado momento, o 4 momentos. El primero de ellos es la introducción, que aborda de una manera breve las respuestas como preguntas clave de la investigación. En él se debe de tocar, ojo, no exponer, se debe de tocar nada más los objetivos, las hipótesis y el planteamiento del problema central de la investigación. En la parte del método o marco metodológico, que también se le llama de esa forma, se debe de mencionar cómo es que se obtiene la información, cuál fue la metodología que empleé, ¿de acuerdo? Y finalmente los resultados, que es lo que voy a exponer como tal, que es una selección de los resultados que he obtenido, que tengan mayor relevancia.
porque si hay resultados que no me funcionan o que no son suficientes, pues no tiene ningún caso que los traiga. Simplemente lo vamos a hablar de manera general y esto se llama o se va a generar como material complementario. Puede haber una discusión, esta la dejé aparte aquí en el cuadrito naranja, porque la discusión comprende lo que es el trabajo a detalle, pero aquí la forma es muy distinta. Hay algunos maestros o algunos docentes que te van a pedir que lo agregues en el mismo desarrollo, pues digamos que se va dando. Hay algunos que dicen que no debe de entrar. Insisto, aquí entra mucho el criterio concreto de cada docente, pero si logramos unificarlo, pues estaría excelente. Las referencias, por último, en una de las últimas partes que vamos a referir, son, como decía yo, al principio, son los de donde estoy consultando, ¿de acuerdo? Entonces, en algún momento sirve para que el lector, si tiene una duda, quiere ampliar sobre un concepto, sobre un tema, pues puede hacerlo directamente a una obra y lo hace de manera confiable. ¿Por qué? Porque ya es un concepto que ya tenemos en cuenta. Datos especiales, las menciones generales de las páginas web completas, publicaciones periódicas completas, no requieren citas de texto o entradas en la lista de referencia, porque el uso es amplio y la fuente pues es familiar, es decir, es conocida por todos. Las comunicaciones personales como los correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, se citan solo en el texto, es decir, cuando lo utilizo, no en las referencias. En las referencias no vendrán al caso porque finalmente no están registradas, no están públicas y no las voy a poder encontrar en algún otro lugar. Las frases o los mensajes eventuales de eventuales entrevistados en la investigación pueden ser presentadas y discutidas en el texto, pero no se van a centrar, no se van a citar como tal o vamos a referenciar. ¿Por qué? Porque pues nada más son un elemento de abono en dado caso, ¿sí? En el caso de la fuente de una dedicatoria, generalmente no aparece en la lista de referencias a menos que el trabajo sea un libro o una revista académica. En ese caso sí tendríamos que contemplarla porque obviamente tiene una finalidad como un detonante en dado momento que llama la atención. ¿Cómo voy a conformar la referencia? Bueno, ya se los había señalado anteriormente, pero aquí volvemos a poner esa idea, esa imagen, con lo que son la información del autor, el año, la información de la fecha en que se publica, el título, recuerden, con sus letras cursivas, y finalmente, pues a lo mejor la fuente, ¿sí? La editorial, como tal, la casa editorial que lo representa. ¿Qué pasa si no hay una editorial? Pues a lo mejor es una universidad, si es una tesis, pues entonces obviamente aquí corresponde la tesis que es donde fue creada. Bien. Aquí una figura donde ustedes pueden ver más o menos cómo se puede acomodar. Insisto, el acomodo puede variar de acuerdo a ciertas condiciones, pero esto sería lo más adecuado. Faltó señalar aquí al final el apéndice o llamado también anexos, que puede ser la figura, en el cual se establecen precisamente tablas, imágenes y datos que tienen la finalidad de ilustrar. Es importante señalar que en el desarrollo del tipo de trabajos no se emplean imágenes en el contenido. Solamente puedo usar algunas pequeñas referencias, pero que no sean gráficas. Todas las gráficas, tablas y demás van a ir al final en estos tres elementos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si espero si hay alguna duda, algún comentario, con todo gusto puedo, si lo dejan por ahí, escrita en alguno de los medios de comunicación de los canales, con toda confianza y seguridad me daré la tarea de tratar de responderla y buscar la manera de resolverlo. Espero que esto sea de tu utilidad y te agradezco mucho tu atención. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias.